Y a lo que falte por apuntar lo apunto después, ¿vale? Bueno, hablamos de los ascensos, básicamente nos quedamos en los ascensos el último día y hablamos de la condición fundamental para poder ascender, ¿no? ¿Os acordáis qué es lo que hacía falta para poder ascender? Potencia para romper el equilibrio. O sea, más potencia disponible que la requerida para mantener la altura, ¿vale? Si no estáis hablando, cortad el micro, por favor, ¿vale? Para que no se nos metan ruidos. Bien, factores que influyen en el ascenso, pues puedes imaginar el peso, evidentemente, ¿no? Esto lo vimos el otro día aquí, el efecto del peso, ¿vale? Cuanto más pesemos, pues menos capacidad de ascenso tenemos, ¿vale? Entonces entre esta velocidad y esta podemos ascender, si pesamos menos, entre esta velocidad y esta podemos ascender. Y esto es el régimen de ascenso, aquí sería siempre más reducido, evidentemente, ¿no? ¿Ok? Eso, por un lado. En segundo lugar, la altitud-densidad, ahora veremos cómo influye, pero influye sin duda. La configuración, el hecho de poner flaps o no llevar flaps, cuanto más flaps, cuanto más flaps fuera, más trapo fuera, más resistencia al avance hay y menos capacidad de ascenso tiene el avión, ¿vale? Que nadie se deje llevar por el famoso nombre de hipersustentadores, porque más que hipersustentadores son hiperresistencia lo que generan, ¿vale? Esto es el efecto de sacar el flap, ¿eh? Sí, es capaz de volar más lento, pero todo lo demás se limita muchísimo. Por eso, el objetivo principal que tenemos después de despegar, si hemos despegado con flap, es quitar el flap, ¿eh? Se llama limpiar el avión para que el avión ascienda pues, correctamente, ¿vale? Más cosas. Evidentemente, otros factores que influyen, si viramos, utilizamos la fuerza de sustentación, además de para volar, para generar la aceleración de viraje, con lo cual la potencia disponible es mayor, la potencia requerida es mayor y la disponible que queda de margen para ascender es menor, subimos menos, ¿no? Cada vez que movemos la palanca generamos resistencias con las superficies de mando, que hacen que si yo voy moviendo la palanca constantemente, que hay gente que tiene la manía esa de hacer la chocolatera, pues cada vez es peor, ¿vale? O sea, lo que hacemos es generar resistencia adicional y más resistencia siempre es menos capacidad de ascenso. En el centro de gravedad influye la posición. Cuanto más adelantado, peor para la capacidad de ascenso. ¿Por qué? Porque cuanto más adelantado está el centro de gravedad, más lejos está de la cola y la cola tiene que hacer más fuerza hacia abajo para sustentación negativa para mantener el mono en su sitio. Pero evidentemente nunca podemos retrasar el centro de gravedad demasiado, porque si nos pasamos retrasando el centro de gravedad y llegar a alcanzar el centro de presiones, el avión se vuelve inestable, ¿vale? Y eso es inaceptable. ¿Y el viento? ¿Cómo influye el viento en el ascenso? Que lo veíamos el otro día. ¿Os acordáis? ¿El viento influye en el régimen de ascenso? ¿O en el ángulo de ascenso? ¿En qué influye? En el ángulo, no en el... Eso es, ¿vale? El régimen de ascenso, que marca el bariómetro para arriba, da igual de dónde venga el viento. Es cuestión de la potencia que tengo seleccionada con respecto a la disponible. Eso me da el ascenso, ¿vale? Sin embargo, si tengo viento en cara, por cada milla recorrida y en la unidad de tiempo recorro menos millas, asciendo en un minuto, recorro menos espacio horizontal, pero asciendo lo mismo. Si tengo el viento en cara, luego el ángulo es mayor, ¿vale? Que si tengo el viento. ¿Ok? Bien, vamos a hablar ahora a ver cómo influye la altitud de densidad. La altitud de densidad es una forma, como vimos en principios de vuelo, de hablar de la densidad del aire. Si la densidad del aire es baja, ¿qué pasa? ¿Vale? Aquí tenemos lo que pasa, ¿vale? A nivel del mar, yo tengo una velocidad, que es V sub i, que es la velocidad en la que puedo conseguir el máximo régimen de ascenso. La velocidad óptima para ascender es V sub i. Es la velocidad que ponemos en el avión justo después de despegar, ¿vale? Y hay otra velocidad más reducida que veíamos el otro día, que se sacaba por medio de la tangente famosa, esa régimen de ascenso. Esta gráfica de aquí, sacamos la tangente, obtenemos esta velocidad. Esto es V sub i, régimen de ascenso V sub i, el máximo. Pero si saco la tangente a un régimen inferior, a una velocidad inferior, consigo un régimen máximo inferior con potencia a tope, sin embargo, consigo más ángulo de ascenso. Esto es lo que pasa, ¿vale? Aunque asciendo más despacio, 900 pies por minuto en lugar de 1000, en un minuto, como he recorrido bastante menos,
el ángulo es mayor, ¿vale? Esto es lo que pasa, pues esto es lo que significa V sub X, ¿ok? Pues, ¿qué pasa conforme ascendemos? Pues conforme ascendemos, evidentemente, como la potencia requerida es función de la velocidad verdadera y no de la indicada recuerdo que es una presión, que lo medimos en forma de velocidad, pero no es una velocidad, es una presión. Entonces, yo necesito volar manteniendo una presión normalmente, ¿no? Si yo asciendo, ¿vale? Para conseguir la misma presión de 94 nudos, tengo que correr mucho más deprisa, la tasa incrementa un montón. ¿Qué ocurre? Que la potencia requerida se incrementa y como tengo la misma o menos, conforme voy ascendiendo, porque la falta de densidad también influye al motor, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es esto, ¿vale? Que la V sub I, conforme ascendemos, va disminuyendo. ¿Ok? Y lo mismo pasa con la V sub X. Lo que pasa es que la V sub X, claro, ¿vale? A mayor velocidad, o sea, a mayor altura, para conseguir la misma indicada, tengo que correr más, ¿vale? Luego, si yo me quedo con esta indicada de aquí, que tengo que correr más, necesito más potencia. Pero aquí ya estaba utilizando al máximo la potencia, no tengo. Tengo que acercarme más hacia ahí, porque cuanto más hacia la derecha voy, menos potencia requiero, ¿vale? O más régimen de ascenso tengo, con un máximo en V sub I. ¿Vale? Este es el máximo ángulo de ascenso. Pero conforme incremento la velocidad, aunque el régimen de ascenso se va incrementando, ¿vale? Y aunque el ángulo de ascenso va disminuyendo, pues vale, vamos bien, ¿no? ¿Qué tal? Hasta el máximo régimen de ascenso en V sub I. Si ahora estoy más arriba, como tengo más velocidad real para 70 nudos de indicada, pues me encuentro con que ya aquí no puedo volar. ¿Por qué no puedo volar aquí? Pues no puedo volar aquí porque la potencia que requiero para volar aquí estoy a tope potencia, ¿vale? Y aquí también. No tengo potencia para volar ahí, me voy para abajo, ¿vale? No tengo más remedio que acelerar, ¿vale? Porque cuanto más acelero, menos potencia requiero para volar, hasta la potencia mínima que está en V sub I. V sub I ha disminuido con respecto al nivel del mar, pero todavía está lejos, ¿vale? Tengo la posibilidad de ir haciendo esto y conforme voy ascendiendo, este proceso es continuo y llega cada vez V sub X es mayor y cada vez V sub I es menor. Hay un punto en que ambas confluyen. Ese punto es un techo teórico. En la práctica no alcanzable para ningún avión, ¿vale? Y tal, en que solamente podría volar a esta velocidad. Si vuelo más deprisa, bajo. Si vuelo más despacio, bajo. Y no puedo ascender, porque tengo toda la potencia metida, ¿vale? Ese sería el techo absoluto, ¿ok? ¿Vale? También se llama techo operativo, ¿vale? Vamos a hablar ahora de los tipos de techo. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Se entiende cómo funciona? El motivo de que Vx, ¿vale?, vaya incrementándose cuando subo de nivel es porque se incrementa tanto la potencia requerida que no puedo mantener altura. Y lo único que tengo es, la única forma que tengo de disminuir la potencia requerida es correr más. La potencia requerida aquí es máxima y la potencia requerida aquí es máxima. Pero hay una diferencia importante, ¿vale? O sea, si yo pongo esta potencia requerida V sub X, aquí asciendo más despacio que aquí. Entre aquí y aquí, cada vez el régimen de ascenso es mayor. ¿Vale? Esta es la historia. Luego, si quiero incrementar el régimen de ascenso, no tengo más remedio que acelerar, porque me quedo parado. ¿Vale? Esta es la filosofía de esto. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Está claro? Una pregunta, disculpar, ¿eh? Cuando hablas de acelerar, ¿es darle mayor revoluciones al motor o mayor velocidad a la nave? Vamos a ver. Lo de darle mayor velocidad a la nave. Y tal, ¿vale? O sea, correr más significa bajar el morro, no significa meter potencia. Meter potencia para subir. Okay. Fíjate lo que te estoy Okay. diciendo, ¿vale? Si tú te pones a volar a esta velocidad de aquí, con la potencia justa para mantener altura, a esta velocidad, ¿vale? Aquí a V sub X, a nivel del mar, ¿vale? Y ahora aceleras, como la potencia requerida para volar a más velocidad es cada vez más pequeña, vas a empezar a ascender. Acelerando, ¿vale? Picando asciendes. ¿Me explico? Esto es la polar de velocidades, ¿ok? Es así. Perfecto. Hasta que alcanzas la V sub I. A partir de aquí, si sigues acelerando, ahora cada vez íbamos a subir menos, que es lo normal, ¿no? Lo que todo el mundo entiende. Pero hay que tener en cuenta que los aviones son así, de esta manera, ¿ok? V sub I es una frontera muy importante, la frontera entre el primer régimen de vuelo, a la derecha, en que todo es natural, ¿vale? Para volar a más velocidad necesito más potencia, y esto
es totalmente antinatural, que se llama segundo régimen de vuelo, por el lado izquierdo. Cuanto más lento vuelo, más potencia requiero. Es decir, cuando estoy volando en este sector, más velocidad, menos potencia y más capacidad de ascenso. ¿Se entiende eso? Correcto. ¿Vale? Bien. Esto sería un ejemplo de los flap, ¿vale? Si yo tengo un avión en el que despego con flap, tiene más resistencia al avance. Aunque me pueda ir al aire antes, menos velocidad, luego asciende más despacio. Y esto es lo que ocurre. ¿Vale? Ahora, este que no le ha puesto flap, asciende más deprisa, pero claro, como se come el árbol, no puede hacer eso, tiene que salir. Simplemente es esto. Vamos a hablar ahora de los techos, ¿vale? El techo que hemos visto ahora es el techo teórico máximo o techo operativo. El techo operativo, lo que ocurre es esto. Nos acordamos de la polar de velocidades, ¿vale? La polar de velocidades, vamos a recordarlo un momento, para que no haya dudas respecto a esto, ¿vale? Está la polar de velocidades. Estas son las velocidades, V sub i, la velocidad de mínima potencia, la que requiere la mínima potencia para volar. Si vuelo a esa velocidad y meto toda la potencia, voy a subir lo más deprisa posible, ¿vale? Y esto sería, esto de aquí sería segundo régimen de vuelo, esto de aquí, primer régimen de vuelo, ¿vale? Pues conforme empezamos a ascender y ascender, llega un momento teórico, ya digo que inalcanzable en la realidad, en que ocurre esto. Aquí es cuando V sub i es igual a V sub x, ¿vale? Me explico, por favor, si no estáis hablando, cortar el micro, que si no se oye todo bien, ¿vale? Ok, aquí régimen de ascenso 0. Esto es inalcanzable. ¿Por qué? Porque al final estoy subiendo a 20 centímetros por minuto. O sea, es que cometes un pequeño error, te bajas un metro, ¿eh? Y para recuperar el metro necesitas 5 minutos, ¿no? O sea, es inalcanzable, ¿vale? Por eso se definen otros dos techos normales, ¿no? Que es el techo de servicio, que es cuando todavía te queda un margen de 100 pies por minuto, a V sub i. Y el de crucero, que es cuando el margen es de 300 pies por minuto. Estamos hablando ya que el avión está llegando al límite de sus posibilidades, pero a 300 pies por minuto tienes una capacidad de maniobra que te permite corregir errores, ¿no? A 100 pies por minuto tienes mucho menos, pero todavía se podría volar. O sea, techo operativo es el teórico, inalcanzable. Techo de servicio de crucero son alcanzables. El de servicio me queda un margen de 100 pies por minuto y el de crucero de 300. Hay que saber. ¿Vale? Ok. Más cosas. Fernando, Vamos repite a... eso último, que no lo he pillado, por favor. Lo del techo operativo, el de servicio y el de crucero. Techo operativo es un techo teórico, inalcanzable. Es el techo en el que V sub i es igual a V sub x y con toda la potencia metida, volando justo a esta velocidad, podrías mantener altura solo, no podrías ascender más. Sí. ¿Vale? Esto es, por eso es inalcanzable, ¿vale? Porque, entonces, los dos techos prácticos que se utilizan se llaman techo de servicio, que es cuando te queda un remanente aquí, todavía esta curva está más abajo, y el remanente que te queda V sub i es de 100 pies por minuto. Vale. Este se llama techo de servicio. Tienes capacidad de reacción, pero tienes que volar a V sub i. Y luego está el de crucero, en el que a V sub i tendrías 300 pies por minuto. Te da más margen y te permite más velocidades, ¿no? Subir y bajar, aunque vayas un poquito más deprisa o un poquito más deprisa. Me explico, ¿no? Esto es lo que hay. Estos son los tres techos. Hay que sabérselo esto, ¿vale? ¿Ok? Vale, entonces el de servicio nos queda un remanente de 100 pies por minuto. Y Y el de a crucero, V sub i, o sea, que esa a velocidad V de sub mínima i. potencia requerida. A V sub i. A Sí. más velocidad te queda menos. Sí. Esto es, esto es una Hasta V aplicación sub i. Quedan 100. de la curva esta, ¿vale? Y tal, si vamos Sí. a poner esta curva, ¿vale? O sea, esto es a nivel del mar. Esto es, pues vamos a suponer que el techo de servicio podría ser perfectamente, ¿vale? ¿Ok? Sí, sí. El techo de crucero, corrección. Y el de servicio todavía sería más reducido esto. Conforme Vale. ascendes, ese mismo efecto que incrementa el peso, va disminuyendo todo esto. O sea, Vale. la curva se va echando para arriba. Y la clarificación de V sub i es la velocidad de máximo régimen, ¿verdad? Sí, De la ascenso. velocidad de mínima potencia requerida para volar. O mínima potencia. ¿Cómo es la velocidad a la que requiero la mínima potencia para volar, que es para mantener la altura? Cuando meto tope de potencia es donde tengo más régimen de ascenso posible. Ok. ¿Vale? Si yo pongo esta potencia, mantengo altura. Si mantengo esta potencia, ahora cojo más velocidad, voy a bajar, porque me falta potencia. Estaría volando aquí con esta potencia requerida, ¿no? Y con esta potencia seleccionada, descenso.
Si aquí quito toda la potencia, bajo con este régimen de descenso, ¿vale? Y si meto toda la potencia, subo desde aquí hasta aquí. Con este lo podía medir aquí en pies por minuto. Perfectamente, ¿ok? Entonces, Ok. conforme vamos ascendiendo, a lo que se incrementa el peso, pues los márgenes se disminuyen de régimen de ascenso posible, ¿vale? Techo de crucero, por aquí más o menos. Techo de servicio, por aquí. Techo teórico, nada, ¿vale? Que es lo que hemos visto en la curva esta de aquí abajo, ¿ok? Sí, que es el operativo. Esto es nada, no queda nada disponible. ¿Vale? Vale. ¿Estamos Ok. de acuerdo? Sí. Ok. Bien. Seguimos y ahora vamos a hablar del crucero, ¿vale? Hablar del crucero es más sencillo, ¿no? De alguna forma. Aunque podríamos hacer unas cuantas disquisiciones filosóficas interesantes. ¿Ok? Vamos a ir, como siempre, a la polar de velocidades para ver esto cómo se dirime, ¿no? Cómo funciona. Y funciona así, ¿vale? Si yo trazo sin viento, ¿vale? Si yo trazo una tangente desde el origen, ¿vale? A la curva de potencia, el punto de tangencia, que es este aquí, obtengo un punto óptimo, ¿vale? Si yo vuelo v sub i, es la mínima potencia requerida. Voy a estar en el aire el máximo tiempo posible, máxima autonomía. ¿Ok? No confundir, la autonomía no depende del viento, para nada. Es tiempo de vuelo, ¿no? Si vuelo esto, voy a estar el máximo tiempo posible volando. Mínimo consumo V por sub I, V sub perdón, y. Fernando. V sub I puede ir variando, es la mínima potencia, la mínima velocidad requerida para ascender. No, no. Es la velocidad a la que se requiere menos potencia para volar, para mantener altura, ¿vale? V sub i es la velocidad a la que se requiere menos potencia para volar. Para A ascender. cualquier otra velocidad, si voy a esta velocidad que es más lenta, necesito más potencia. Si voy a esta velocidad que es más rápida, necesito más potencia. La mínima es esta. Luego, si yo asciendo a V sub i, puedo ascender lo más deprisa posible. Porque la potencia disponible, la potencia que yo selecciono por encima de la necesaria, es la que me hace ascender. Cuanto más tenga, más deprisa. ¿Puedo ascender a más velocidad? Por supuesto. Si yo estoy volando aquí y pongo más potencia, asciendo. ¿Vale? ¿Ok? Si estoy volando aquí y no pongo más potencia, pero reduzco velocidad a V sub i, también voy a ascender. ¿Me explico? Y en todas las intermedias, cada vez más deprisa hasta V sub i. Si ahora sigo disminuyendo la velocidad, cada vez haciendo más despacio hasta alcanzar esta velocidad. A partir de aquí, si disminuye la velocidad, bajo, desciendo. Si no he entrado en pérdida antes. ¿Me explico, no? Pues para hallar la velocidad de máximo alcance, se traza la tangente desde el origen y me da este punto. ¿Vale? Este punto de aquí, de tangencia, que era donde las dos resistencias eran iguales. Esto lo vimos el otro día. ¿Vale? Aquí ese punto es donde se consigue la máxima distancia de planeo sin potencia y también el máximo alcance con potencia, ¿vale? Ese máximo rendimiento del avión, el avión está diseñado en crucero para volar a esta velocidad. ¿Ok? Y es siempre un 30% superior a V sub i al nivel del mar o en sus cercanías. Ya cuando ascendemos hemos visto que esto cambia, ¿vale? Y esta velocidad máxima de planeo también disminuye con la altura, ¿vale? ¿Ok? ¿Se entiende o no? Bueno, lo teníamos aquí, esto, ¿vale? Ahora vamos a ver más factores que influyen, ¿ok? El peso, la altitud de densidad, la configuración y otros factores, ¿vale? Vamos a empezar aquí con el peso. Esta aeronave, lo teníamos antes arriba, ¿vale? Pesa más que esta otra y todos los márgenes se disminuyen. ¿Qué ocurre aquí? Cuando yo trazo la tangente con menos peso me da aquí, pero cuando trazo la tangente con más peso, la velocidad se incrementa. Luego, la V sub i 3/4 de lo mismo. Con menos peso es más lenta que con más peso. Entonces, estas velocidades varían con el peso también. ¿Ok? Hay que tenerlo en cuenta. Eso, ¿vale? Si vamos más pesados, aunque el manual de vuelo solamente te pone la V sub i al peso máximo al despegue, normalmente en los manuales de los ultraligeros, debería haber una tabla en que te dijera la V sub i para distintos pesos. Esta es la realidad. ¿Vale? Que sepáis que normalmente la que te pone la máxima, que es la que utilizamos nosotros como referencia, y si damos menos peso, pues lógicamente es un poquito más lento de cómo vamos.
y si lleváramos más, un poquito más. ¿Ok? Esta es la filosofía de esto. ¿Se entiende, no? Cómo se calcula aquí. La velocidad máximo alcance es mayor cuanto más peso tengamos. Esto, por este motivo, los veleros, los aviones de vuelo a vela, de vuelo sin motor, que una competición suya es una carrera, al fin y al cabo, lo que hacen es montar depósitos de agua para pesar más, para poner el rendimiento máximo del avión a más velocidad y ganar la carrera. ¿Qué ocurre? Que con más peso, obviamente necesita más potencia, ¿vale? Y ellos la potencia la sacan de la ascendencia que hay. Si el nivel de ascendencia no es suficiente, no tienen más remedio que tirar el agua, volar más lento, pero como requiere menos potencia, son capaces quizá de volar entonces. Me explico, ¿no? Así funciona la cosa. En el tema de los veleros clarifica mucho esto. ¿Ok? ¿Vale? Bien. Esto es en la influencia del viento. Antes hemos dicho sin vientos. Viento, aquí tenemos la tangente, ¿vale? Alcance máximo, sin viento. Sin viento, aquí, es aquí, ¿vale? ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Si yo tengo viento en cara, ¿vale? Lo que hago es que la tangente la trazo no desde cero, sino desde la velocidad del viento que tengo en cara. Y me da un punto de tangencia a mayor velocidad. ¿Vale? La velocidad, cuanto más viento en cara tengo, la velocidad máxima que hace cada vez es mayor. ¿Ok? Esto es fácil de entender. Si mi velocidad de máximo alcance son 130 km por hora, sin viento, aquí, ¿vale? Corrección, aquí. Si estos son 130 km por hora, y yo tengo un viento en cara de 130 km por hora, y la VN de mi avión son 200, y yo me pongo a 200, llegaré más lejos a 200 que a 130, ¿no? Está más claro que el agua, porque a 130 no me muevo de sitio. Tengo viento en cara, a la misma velocidad, pues no me muevo de sitio. No, la idea, hay que quedarse con esta idea. Cuanto más viento en cara, más velocidad necesito dentro de lo que pueda hacer mi avión para mantener un alcance que sea mayor, ¿vale? Del que podría obtener si mantuviera esa velocidad. Si no cometamos el error, si tenemos el viento en cara, de no correr. Aunque se mueva el avión, si es posible hay que correr, porque si no, no llegas a ningún lado. Esta es la película, ¿vale? Y con viento en cola es al revés. Lo que pasa es que el viento en cola es más folclórico. ¿Okay? El máximo alcance con viento en cola se traza la tangente desde la parte negativa con la intensidad del viento y te da siempre una velocidad inferior a la normal, obviamente, ¿no? Pero si tú corres a esta velocidad, a la normal, tienes más alcance del que tendrías sin viento, aunque el máximo alcance lo conseguirías a menor velocidad todavía. Entonces, no hay problema, ¿vale? Pero con viento en cara sí hay problema, porque es que se reduce el alcance tan drásticamente que como no corras no llegas a ningún. Lo hay que tener muy en cuenta. Hay que saber volar con viento en cara. Es correr lo máximo posible. ¿Ok? Y lo más bajo posible dentro de lo que nos permite la ley, porque cuanto más arriba, mayor es el viento. Eso es lo que hay. ¿Vale? Bien, esto es una disquisición que nos falta por hacer, es la de la velocidad. Aquí estamos hablando de velocidad. La velocidad de máximo alcance también depende del peso, como todas las demás. Y cuanto menos peso, como hemos visto, pues más velocidad requiero. ¿Qué ocurre? Que teóricamente, si yo quiero mantener el máximo alcance de mi avión, tener el máximo rendimiento, el mínimo consumo posible, debería ir reduciendo la velocidad conforme voy consumiendo combustible. Eso no lo hacemos. Lo que ponemos es una referencia que tenemos ahí y mantenemos esa velocidad y sacamos, ¿vale? Esa potencia, y si corre más el avión, pues corre más. ¿Vale? ¿Ok? La altitud de densidad influye también en el alcance y en la autonomía. ¿Vale? Teóricamente no debería influir, pero influye. ¿Por qué? Porque cada vez necesito más potencia y no la tengo. Esta es la historia, ¿no? Es cierto que podemos volar más lento que en la altura y bueno, vale. Teóricamente la autonomía va a disminuir, pero el alcance debería mantener más o menos el mismo, ¿vale? Esta es la teoría. En la práctica, ya digo, mi experiencia no es así. Mi experiencia básicamente es con helicópteros y con autógenos. La configuración, por supuesto, que influye. O sea, como saques flap, vas de cráneo, el alcance disminuye drásticamente porque tiene mucha más resistencia, ¿no? Y los factores de siempre, los virajes, el sobrecontrol, la presión de centro de gravedad, afecta. Y el viento no afecta a la autonomía,
tiempo en vuelo, pero sí afecta al alcance. Si lo tengo en cara, tengo menos alcance, y si lo tengo en cola, tengo más alcance. ¿Vale? Ok. ¿Preguntas, dudas de esto? ¿Está claro? Una pregunta, Fernando. La velocidad siempre es la indicada, ¿no? Vamos a ver. La velocidad con respecto a la que vuela tu avión es la indicada. Pero eso no es la velocidad real. Conforme asciendes, la velocidad real, la TAS, la True Speed, para la misma indicada es cada vez mayor. Y como la potencia, vimos que era la fuerza de resistencia multiplicada por la velocidad verdadera, ¿vale? Por eso la potencia se incrementa para mantener la misma indicada conforme ascendemos. ¿Me explico, no? ¿Cómo podemos reducir la potencia? Reduciendo la indicada. Por eso la V sub I va descendiendo conforme va siendo cada vez más pequeña conforme ascendemos. ¿Me explico, no? Y la velocidad de máximo alcance también. ¿Vale? ¿Me explico? O sea, ¿te he respondido lo que quería saber? De acuerdo, sí. ¿O no? Sí, sí, de acuerdo. Es lo que hay. ¿Vale? Bueno, los descensos. Básicamente hay dos tipos de descenso. Los descensos que hacemos con motor y los que hacemos sin motor, que se llaman planeos, ¿vale? Cuando hablamos de planeos, hablamos de varias cosas, ¿no? En primer lugar, hablamos de la distancia del planeo o fineza, ¿vale? La fineza es cuanto más lejos alcanza un avión planeando, pues mayor fineza tiene. Con respecto al planeo máximo, las mismas consideraciones con respecto al crucero máximo. Si yo pongo la velocidad de máximo alcance en crucero, la misma que la máximo alcance en planeo para nuestros aviones, ¿vale? El motor y la hélice tienen algo que decir en esto, pero bueno, ¿vale? Bien. Vamos a ver un poquito esto. Aquí hay que diferenciar entre lo que es el ángulo de asiento, que es el ángulo que existe entre la horizontal y la trayectoria del avión, ¿vale? El avión no baja según apunta, sino que baja más, ¿vale? Eso es el ángulo de asiento. Y luego tenemos el ángulo de actitud, que es el ángulo que hay entre la horizontal y a dónde está apuntando el avión, y el ángulo de ataque, que es la diferencia entre la actitud y el ángulo de asiento, ¿vale? Lo que queda por abajo, eso es el ángulo de ataque. ¿Vale? Habría que hacer una precisión, y es que si el avión tiene incidencia positiva a las alas, que casi todos lo llevan, entonces habría que tener en cuenta que el ángulo de ataque sería este ángulo más la incidencia de la, ¿vale? Pero bueno. ¿Ok? ¿Qué factores influyen en el descenso y en el planeo? ¿El peso influye? Pues hombre, en el régimen de descenso influye, ¿vale? En el alcance en planeo, en teoría, no influye. ¿Ok? ¿De acuerdo? La altitud y densidad, te cuarto de lo mismo, ¿vale? La configuración sí que influye, incrementa el régimen de descenso siempre, que sacamos flap y el disminuir el alcance, obviamente, ¿no? Y los factores de siempre, los virajes, el mover de masa la palanca, la presión del centro de gravedad, cuanto más atrás mejor, pero sin pasarnos, y el viento, que se afecta al alcance en planeo, pero no afecta, lógicamente, a nada más. ¿Vale? ¿Ok? Al tiempo en vuelo, en planeo, al tiempo que estás planeando no afecta, afecta al alcance. Ok, hay que decir que siempre que hacemos un planeo, luego hay que aterrizar, normalmente. Y si aterrizamos y lo hacemos viento en cara, pues lógicamente hay que hacerlo viento en cara. Pero si yo me pongo viento en cola para alcanzar más, luego tengo que ponerme viento en cara para aterrizar, porque si no, en el contacto con el suelo tenemos un problema, llegamos demasiado deprisa, especialmente si no es una pista, ¿vale? Si es una toma emergente. ¿Okay? Entonces, una idea de lo que pasa aquí, ¿no? Y tal. Vamos a hablar aquí de ¿cuál es el máximo alcance de este avión? A 79 nudos, ¿vale? Aquí es donde tiene el alcance máximo, ¿vale? Sube su pi son 60 nudos. A 60 nudos el avión tiene mucho menos alcance, ¿vale? Baja 750 pies por minuto, que es lo más lento posible que puede bajar, pero su alcance es pequeño. Si yo le pongo 79 nudos, baja más deprisa, 800 pies por minuto, pero llega más lejos. Ya sé, paso esa velocidad, me ponga 90 nudos, otra vez el alcance vuelve a bajar. Este es máximo alcance en planeo. ¿Okay?
¿Preguntas, dudas respecto a los descensos? Yo decir que los descensos conviene, antiguamente no los dejaban subir, no había mucho problema, porque 1000 pies del suelo lo bajas en un pispás siempre, ¿vale? O sea, 500, 600 de barómetro, pues en menos de 2 minutos has llegado al suelo, ¿ok? Si vas a 1000 pies, si vas a 500, pues la mitad. Ahora, si está volando, ya puedo volar hasta 12.000 pies, pues si está volando a 5 o 6.000 pies, pues no puedes llegar al sitio a 5 o 6.000 pies y luego bajar en un minuto, porque 6.000 de barómetro para abajo no hay quien lo soporte, ni el avión ni los pasajeros, ¿vale? Luego yo recomiendo calcular el descenso y hacer descensos de unos 300 pies por minuto, ¿vale? Que son muy confortables, sobre todo si alguien está resfriado o algo, para que no tenga problemas en los oídos, porque si no, lo vemos en factores humanos, es muy desagradable, ¿vale? Los oídos se sienten a sobrepresión y es muy desagradable, ¿ok? ¿Vale? Vamos a hablar del aterrizaje, ¿no? Y lo primero sería definir qué es el aterrizaje, ¿no? El aterrizaje es aquella maniobra en que pasamos de un avión que está volando, normalmente en un perfil de descenso y sin potencia, ¿vale? Puede tener un poquito de potencia metida, a una situación en que el avión, ¿vale? Va perdiendo velocidad volando sobre la pista a una altura muy baja hasta que ha perdido toda la velocidad posible y contacta con la pista, ¿vale? Y a partir de ahí nos seguimos frenando con la palanca todo lo que ponemos y cuando ya baja el morro el avión con palanca atrás, esta es la teoría, ¿vale? Es cuando podemos aplicar frenos. Eso en los aviones, en los autogiros y en los helicópteros nunca se aplica freno hasta que no hemos echado la palanca para adelante, ¿vale? Que quede claro. En los aviones sí puedes aplicar freno después de que ha bajado, ¿ok? Bien, vamos a ver un poquito esto, ¿no? Las partes del aterrizaje, ¿no? Aquí estamos bajando con nuestro régimen de descenso normal, nuestra velocidad de planeo y sin potencia en teoría. La única energía disponible para frenar el descenso, para hacer esta trayectoria que es de descenso y pararla y convertirla en horizontal, ¿vale? Es la velocidad. Si yo bajo con potencia, lo que consigo es que mi régimen de descenso sea más pequeño y necesito menos energía para hacer esto, ¿vale? Si llevo la misma velocidad que llevaría sin potencia, ahora tengo que recoger más suave porque si no se me sube el avión, ¿vale? Esta es la historia. Pero nada más. Pero yo no puedo usar la potencia para frenar el descenso. Los únicos que pueden utilizar la potencia para frenar el descenso son los helicópteros. Ni los autogiros ni los aviones pueden hacer eso. Lo único que tienen es la velocidad. Y en los helicópteros es una mezcla. Utilizan la velocidad realmente para parar el descenso y al final del todo la potencia. ¿Vale? Bien. Dicho esto, no podemos llegar así hasta el suelo porque haríamos un boquete aquí, ¿vale? O sea, no. En un momento determinado, cuando estamos cerca del suelo, a unos 2, 3, 4 metros de altura, iniciamos una maniobra que se llama recogida, ¿vale? En la recogida lo que hacemos simplemente es ir subiendo el morro del avión mirando al final de la pista, porque si no miramos al final de la pista y no vemos la perspectiva de la pista, no sabemos a qué velocidad nos estamos acercando al suelo, y nos olvidamos del anemómetro. Hasta aquí, morro abajo, manteniendo la velocidad. A partir de la recogida, ya no miro el anemómetro nada más, solo miro al final de la pista y lo que intento es que cada vez el avión baje más despacio sin que se llegue a parar hasta que esté a la altura justa, ¿no? La altura justa es con las ruedas a un palmo del suelo. Ahí estoy tirando la palanca todo lo que pueda para mantener la altura sin que se suba el avión. Y en este proceso llega un momento en que el tren principal tocará con el morro arriba, que es lo sano, ¿vale? Y en el momento del contacto, esta parte se llama flotación, en el momento del contacto lo que hago es intentar mantener el morro levantado a un palmo del suelo sin que baje la rueda de morro echando la palanca para atrás hasta que se me acaba. Eso es un proceso de frenada aerodinámica. Y a partir de que baja el morro es cuando en los aviones puedo usar el freno. En los autogiros y en los helicópteros estoy parado. Cuando he hecho esto estoy parado dentro, prácticamente, ¿vale? Y si no hay nada de viento, en un autogiro andaré a 5 o 6 kilómetros por hora, no más deprisa. No hace falta usar el freno para nada, ¿vale? Pero si queremos usar el freno, después de echar la palanca, nunca con palanca. En el avión, una vez ha bajado el morro, ya puedo usar el freno, evidentemente irá bastante más rápido de 5 o 6 kilómetros por hora, igual irá a 60, 70 kilómetros por hora, una cosa por el estilo, ¿vale?
y con eso ya acabamos de parar el avión y salimos por donde queramos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Definiciones. La distancia de aterrizaje empieza cuando el avión está a 15 metros del suelo o 50 pies, que es lo mismo, hasta que se detiene completamente en pista. Normalmente nosotros no tenemos el avión en pista, sino que seguimos rodando a velocidad de taxi y salimos por la calle de rodaje primera que podemos, ¿vale? Pero la definición es hasta que utilizando el freno, una vez abajo el morro, hasta que para el avión, esto sería distancia de aterrizaje, ¿ok? Y la carrera de aterrizaje es desde que establezco el contacto hasta que se para el avión. En las pistas cortas, el truco está en esta fase de recogida y flotación, iniciarla antes de donde empieza la pista para calcular que el contacto ocurra en la pista, al principio mismo de la pista, ¿vale? Para que nos entendamos. Eso es una. ¿Alguna pregunta o duda? Sí, repite eso que has hecho de la carrera de aterrizaje. ¿Es desde el contacto de pista? Hasta que se para el avión. Distancia de aterrizaje desde 15 metros o 50 pies hasta que se para. Carrera de aterrizaje desde que toca el tren principal el suelo hasta que se para. ¿Ok? Es bien. lo mismo que la de despegue, pero en sentido contrario. ¿Vale? Fernando, una pregunta. Si ahora podemos subir a 10.000 pies, entiendo que las maniobras para aterrizar tendrán que ser mucho antes que ahora, ¿no? No te entiendo. O sea, tendrás que pensar en ir bajando el avión bastante antes que Sí, claro, ahora. eso es lo que acabo de decir hace un momento. O Exacto, sea, hay que calcular el descenso. Si yo estoy volando a 10.000 pies y mi pista está a 2.000, tengo que bajar 8.000 pies. Si voy a bajar, vamos a poner, si voy a bajar a 300 de bariómetro, ¿vale? O sea, para bajar 1.000 pies necesito más de un minuto. O sea, para bajar 8.000 pies necesito un cuarto de hora. O sea, tengo que empezar a bajar un cuarto de hora antes para llegar a mi sitio correctamente, ¿no? ¿Me explico o no? ¿Vale? Afirma. Perdón, me he equivocado. Para bajar 1.000 pies necesito 3 minutos si bajo a 300 de bariómetro. Luego 3 por 8 tengo que empezar a bajar 24 minutos antes. Media hora antes prácticamente. ¿Ok? Eso es lo que hay, ¿vale? Porque si llegas a 10.000 pies sobre la pista, vamos, claro, puedes hacer una espiral de media hora hasta que llegas al suelo. Pero es malgastar el tiempo y el combustible, ¿no? Y tal, ¿vale? Eso siempre que no tengamos una montaña en medio que no me lo permita. ¿No? La montaña te pasa por encima y luego veremos cómo bajamos. ¿Me explico, no? Las fuerzas que actúan en el aterrizaje, pues la fuerza de rozamiento y tal, el peso y la sustentación, ¿vale? Hasta el momento del contacto, el peso es igual a la sustentación. Aquí superior la sustentación al peso. Factor de carga, porque esto es una aceleración positiva. Pero el momento que ya mantengo altura, peso es igual de sustentación hasta el momento del contacto. El momento que se establece el contacto, empieza a transferirse el peso a las ruedas y la sustentación va bajando hasta que ya se me cae el morro con palanca atrás del todo, ya no hay sustentación, ¿vale? Ok. Esta es la filosofía. Y esto es la famosa tabla de los factores que afectan al aterrizaje, ¿vale? Si yo incremento el peso del avión un 10% con respecto a lo que dice el manual, las distancias que me dice el manual incrementarlas un 10%. Por cada 1.000 pies de más o nivel del mar, un 5% más. ¿Os acordáis de esta gráfica? La tenemos también para el despegue, ¿no? Y tal. Si sobre hierba, la distancia de aterrizaje es curioso, para el despegue me hace que sea más larga y para el aterrizaje también. ¿Por qué? Porque en la hierba no se pueden aplicar frenos igual que sobre el asfalto, ¿vale? En la hierba y en la tierra el avión tiende a derrapar cuando meto el freno, o sea que meterlo más suavemente y la carrera de aterrizaje es más larga. La despegue es más larga porque la hierba tiene más resistencia. 12 y 20, 12 y 20 y 12 A ver, por 20, favor, 12 y 20. Vale. por favor, el No, volumen. joder. Pues muy bien, ¿no? Hombre, claro. Al final es para lo que estoy estudiando, claro. Ya he terminado. Bueno,
Pues esta es la historia, ¿vale? Si la hierba está húmeda, todavía patina más, por tanto más largo, ¿vale? 30-40% más. ¿Por qué Si tengo una incrementa con la elevación? Perdón. ¿Qué? ¿Por qué incrementa por la elevación A ver, el ¿qué he dicho, aterrizaje? qué he dicho antes? Que la elevación es la altitud a la que está el campo. Antes he comentado lo que era la velocidad verdadera, ¿no? Correcto. Afirmo. Tú tienes que bajar a tu velocidad indicada de siempre. Porque el avión vuela respecto a la presión. Pero cuanto más alto estás, tu velocidad con respecto al suelo es mayor. Con respecto al aire es mayor. Y como va más deprisa de verdad, necesitas más espacio para pararlo. Afirmo. ¿Vale? Porque las 60 millas a nivel del mar son 60 millas de verdad. Pero las 60 millas, cuando tú estás a 5.000 pies, son 80 millas respecto al aire. Luego necesitas, si no hay viento, mucho más espacio. ¿Vale? Esta es la historia. Esto no solamente la elevación, la temperatura. Igual, porque la temperatura disminuye la densidad del aire y tiene el mismo efecto. Invariablemente, todos los años, cuando empieza a hacer calor de repente, se estrellan y se matan unos cuantos. ¿Por qué? Porque quieren despegar como cuando era invierno y no, el avión no puede. Necesita mucha más pista, porque tiene que correr más de verdad para conseguir la misma presión. ¿Vale? La misma indicada. ¿Ok? ¿De acuerdo? La gente se suele matar no en el aterrizaje, sino en el despegue. ¿Eh? Por despegar mecánicamente sin fijarse en la velocidad. Entonces se van al aire con poca velocidad, entran en barrena y a la... ¿Okay? Cada año 2 o 3 accidentes, así hay cuando empieza a hacer temperatura. Así que lo sepáis. La pendiente de la pista, ahora mismo, si es negativa, implica un incremento también, ¿no? Porque es potencia adicional que tenemos que contrarrestar con los frenos, ¿vale? El viento en cola, cada 10% de la velocidad de pérdida en viento en cola es un 20% de incremento. Es una barbaridad, ¿eh? Distancia de despegue. La nieve, la misma consideración que la hierba, patina, ¿vale? Y luego, como el aterrizaje depende mucho más de la habilidad del piloto, el despegue decíamos que el factor de seguridad es el 33% y aquí hablamos del 43%. Porque somos humanos y no somos perfectos, ¿vale? Ok. Esta es la tabla práctica, la tenéis en el libro también, ¿vale? ¿Preguntas de esto? ¿Dudas? El factor de seguridad es que, perdón, el factor de seguridad es que tenemos que terminar nuestra carrera de aterrizaje con 43% restante de la pista. El factor de seguridad, si tú lo hicieras todo perfecto, perfecto. La toma perfecta, ideal, no haría falta factor de seguridad. Pero te sale, a los pilotos expertos nos sale una toma de esas cada 15 o 20 que hacemos. Todas las demás son imperfectas y cada imperfección es más distancia. Por lo tanto, factor de seguridad, 43%. ¿Por qué? Porque depende mucho de la habilidad del piloto y de que esté inspirado ese día. ¿Me explico o no? ¿Vale? O sea, tú piensas, estamos en, yo qué sé, en Camarilla. Elevación prácticamente 2.000 pies, ¿vale? O un 10%. Vamos a suponer que el avión pesa lo que tiene que pesar. Metes un 10% más, ¿vale? Vamos a suponer que hay 20 grados de temperatura, otro 10%, 20%. La pista es de tierra. Podemos aplicar el 20% de la hierba seca corta, ¿vale? Entonces, 20 más 20, 40%. Estamos usando la pista que hace bajada, un 50% más de lo que dice el manual. Vamos a suponer que no tenemos viento en cola, ¿vale? Y este 50% le añadimos el 43% de factor de seguridad, me da un 93%. Es decir, el doble de la distancia que dice el manual. ¿Me explico? Afirmo. Así funciona esto, ¿ok? Si en lugar de Camarilla te vas a un sitio que está a 5.000 metros, pues obvio decirte que peor, ¿vale? ¿Sí? Esto es para, como no tenemos gráficas decentes en los aviones, para que podamos calcular las cosas si sabemos algún parámetro, ¿no? Pues esto es un anemómetro de un avión. Y así es como vienen marcadas las velocidades en los aviones, ¿vale? En los autogiros y en los helicópteros viene la parte verde y la parte amarilla esta, y la roja de la VN. Pero bueno, las consideraciones son distintas. Puede haber otros arcos distintos. En los aviones, y siempre preguntan sobre la velocidad de los aviones, es así. El arco blanco hace referencia al margen de velocidades en las que es utilizable el flap, ¿vale?
Y esta velocidad se llama VSO, que es velocidad de pérdida con flaps, ¿vale? O velocidad de pérdida operacional, que es la mínima velocidad de pérdida posible, ¿vale? O sea, esa es la velocidad con todo el flap fuera, a esta velocidad entraría en pérdida el avión, ¿no? Si yo limpio el avión completamente, es la velocidad de pérdida con el avión limpio es esta de aquí, ¿vale? Donde empieza el arco verde. ¿Ya? Por detrás no se puede volar porque estaríamos en pérdida, ¿ok? Y hay una serie de velocidades en que los dos arcos están superpuestos, que es el margen de velocidades en los que yo tengo para quitar flap después de despegar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hay que tener en cuenta que aquí hay una velocidad máxima de flaps extendidos. Esta velocidad máxima de flaps extendidos no es con todo el flap, es con el flap mínimo. Tiene que tener puntos en cada sitio para cada punto de flap distinto, ¿vale? O sea, hay que estudiarse el manual del avión y ver cuál es el límite de velocidad para cada punto de flap e irlo respetando, ¿eh? Conforme vamos acelerando el avión, quitando progresivamente el flap. Normalmente cuando se despega con flap mínimo y esto no viene ya directamente bien, para que lo sepáis, ¿vale? Esto funciona así. Este arco verde permite volar sin flap y sin entrar en pérdida, y si hago deflexiones máximas de los mandos del avión, el avión no se rompe. Está diseñado para eso. Hasta que llegamos a la zona amarilla. La zona amarilla es la VNO, ¿vale? Velocidad normal de operación, ¿vale? Es una velocidad en la que a partir de aquí hay que empezar a tener cuidado, porque si hago deflexiones máximas de palanca, se va a romper el avión. Eso es lo que significa. O sea, a partir, cuanto más en el marco amarillo, mucho más suave hay que volar, mucho menos hay que mover la palanca, ¿vale? Y si alcanzo esta zona roja, que es la VNE, si mover la palanca ya se rompe el avión. ¿Comprendido cómo funciona? VNE, la velocidad nunca excede. Esto hay que sabérselo, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí. Fernando, ¿qué es la VS? La velocidad de pérdida. Velocidad de pérdida. Velocidad de pérdida con el avión limpio. VSO, velocidad de pérdida operativa con el avión con todo el trapo, con todo el flap fuera. ¿Me explico? ¿Vale? Esta es una velocidad de pérdida y esta es otra. ¿Vale? Y esta velocidad máxima con flaps extendidos, VFE. Todo esto son preguntas de examen, ¿eh? ¿Vale? VNO. VNE es velocidad nunca exceder. Ya vas a matar. VNO. La velocidad normal de operación, que es la velocidad máxima, Afirma. si hay turbulencias, ¿vale? No puedes volar a esta velocidad. Hay que volar en un punto intermedio, ¿vale? Entre la velocidad de pérdida, o sea, puedo volar aquí perfectamente. Cuanto más turbulencia, menos velocidad. Manteniéndonos alejados de la pérdida convenientemente, evidentemente, ¿vale? Ok, esto corresponde a una Cessna 150. Fernando, entonces, por concluir, VSO, velocidad de pérdida operacional. VS, velocidad de pérdida avión limpio. Sí. VFE, velocidad de flaps extendidos. En la gama Velocidad máxima de flaps extendidos. Máxima, vale. VNO, aquí tenéis todas las explicaciones, ¿vale? La velocidad. Ah, genial. Ok. ¿Vale? Aquí tienes VS, VSO. ¿Vale? Aquí lo dice, está en inglés, pero es lo mismo, ¿vale? Sí. ¿Ok? ¿Vale? Vale, ok. Hay muchas más. Esto es para que veáis que hay muchas más velocidades. Las que hay que saber son las que hemos visto. Todas las que hay aquí no. ¿Okay? Esas Pero que sepáis que hay velocidades hay tropecientas mil distintas que se utilizan en distintas, según, bueno, y para los helicópteros también, ¿no? Hay distintas velocidades, ¿vale? ¿Ok? ¿Ves? La VTOS, ¿vale? La mínima velocidad para poder tender con un motor inoperativo. Esa es la VTOS, ¿vale? Significa Velocity Takeoff Single Engine. Eso es lo que significa. ¿Vale? Bien, lo pongo como curiosidad, ¿vale? Ok, y esto es un ejemplo de una envolvente de factor de carga de un avión donde se puede volar el avión, ¿vale? Tiene más historia como curiosidad. ¿Preguntas, dudas, cuestiones? Fernando, hablando de las velocidades, se supone que en el manual del avión te viene esas velocidades, ¿no? En cada avión. Bueno, los manuales de los ultraligeros son un artículo de broma, pero esas deben venir. Todas estas. Estas deben venir. Deben de venir. En cada ¿vale? avión en particular, porque imagino yo que no será lo mismo un avión de primera generación que el de los últimos. En los casos de los ultraligeros viene para cada modelo de avión. Vale.
¿vale? Pero bueno, hay autoligeros muy antiguos que no tienen flap, que son tan lentos que no tienen flap. Eso evidentemente VSO no tiene, tiene VS directamente. Y VFE no tiene, ¿vale? ¿Ok? O sea, Me refería que si influye en esta sí. forma de ver las velocidades el diseño del avión, Hombre, por supuesto, claro que influye. Esto es influye. una Cessna 150. Claro, eso. Tú te Estoy- coges un Jumbo y vamos, es que la VSO está a 130 nudos. ¿Me explico? Y tal, Claro, claro. ¿vale? Claro, no tiene nada que ver. Y aterrizan a 250 o 280 o 300 nudos por hora. Y la velocidad de aterrizaje depende del peso que lleve ese día y de la densidad del aire. Tiene que calcular todo eso, que están en la velocidad que ponemos aquí, la V1, la V2, todas esas cosas, ¿no? ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Más cosas? ¿Hay alguien que haya entrado después, que no haya pasado lista? Decídmelo y os apunto ahora, ¿vale? Y que Sí. tenga buen fin de semana. Venga, Fernando. sí. Gracias. ¿Quién eres? Rafael Pérez. Rafael Pérez. Puedes Buen fin de pasar buen semana. fin de semana y hasta el lunes. Nos vemos. Apuntado. Javier Gracias, Sáenz, Fernando. Miguel Pino. ¿Quién? Pino. Sí, Miguel Ángel Pino. Miguel Pino, te apunto. Javier Sánchez. Gracias, buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Hasta luego. ¿Qué más falta por ahí? Carlos Doblas. Carlos Doblas. Doblas. Apuntado. Gracias. Buen fin de semana. Buen fin de Javier semana. Sánchez también. ¿Alguien más? Javier ¿Estamos Sánchez. todos? ¿Sí? Javier Sánchez falta. Javier Sánchez. Sí. Apuntado. Muchas gracias. Buenas tardes, buen fin de. Buenas tardes. ¿Alguien más falta por ahí? No, ¿no? A mí me apuntaste, ¿no? Francisco Lozano. Ah, sí, sí, claro. Estás aquí. Ahí, Vale. vale, perfecto. Vale, ok. Buen fin de pues. Buen Gracias. fin de, nos vemos ahora. Bueno, pues buen fin de a todos y nos vemos, ¿vale? Hasta luego. Gracias, buen fin de semana a todos. Hasta luego.